Muy bien, seguimos en Código TDF. Como lo anunciamos, está con nosotros Gustavo Vázquez, presidente del IPB. Gustavo, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, antes de ir hacia temas puntuales, un paneo general. ¿Cómo está el instituto? Bueno, el instituto está bien. Estamos, como decía la ministra también, en una situación complicada. No escapamos a la realidad que estamos viviendo todos a nivel nacional. Sobre todo a raíz de que el gran recorte que se ha hecho ha sido, o que se ha anunciado, es en materia de bienes de capital, que esto se traduce en obras de infraestructura. Si bien nosotros tenemos más de 40 obras en marcha, estamos haciendo el trabajo necesario para que todas estén en funcionamiento y no paremos ninguna obra, a raíz de que lo que viene de financiamiento nacional no siempre es depositado en el tiempo y en la forma convenida en los convenios y en los contratos que se han firmado. Así que bueno, este año ha arrancado difícil y justamente la semana pasada, el jueves y viernes de la semana pasada, participó el Instituto Provincial de Vivienda en el Consejo Federal de la Vivienda, que se hace cada 3 meses. Y esto fue un pedido recurrente de la mayoría de las provincias hacia la Nación, porque ahí también en ese ámbito participa la Nación, de la normalidad y el compromiso de los pagos en tiempo y en forma para llevar adelante las obras. Ahí es donde nos encontramos y tratando de ser creativos para poder seguir con las obras, no frenar obras de infraestructura, obras de vivienda, que es muy importante, teniendo en cuenta que tenemos aproximadamente una demanda de 10.200 personas en toda la provincia. Entonces, bueno, la realidad no es fácil en lo que estamos. Vamos por decir muchos datos. 40 obras más o menos en ejecución. Un poco más de 40 obras en ejecución. ¿Esas con financiamiento local o nacional? Con financiamiento nacional y algunas con financiamiento nacional y algún porcentaje de financiamiento local. Lo que pasa es que en el desembolso de los pagos no siempre la Nación envía los fondos en el tiempo, entonces tenemos que salir nosotros, la provincia, a cubrir los fondos. Y bueno, ahí se generan algunos desfasajes presupuestarios que, bueno, lleva tiempo, ¿no? ¿Actualmente el Gobierno Nacional adeuda fondos a la provincia? Sí, hoy el IPB, entre certificados básicos y redeterminaciones rendidos, estamos hablando de una deuda de más de 450 millones de pesos. Un número. Es un número importante. Y es dentro de la rueda, digamos, como hablamos de volúmenes millonarios. ¿Es habitual esta demora? ¿Será ahora? Nosotros, en mi persona, desde que asumí el 27 de febrero, los técnicos me informaban que esto hace 2 años atrás siempre había una demora de 30 días, 45 días, pero este último año esos 30 pasaron a 60 y de 60 pasaron a 90 y bueno, y es complejo porque se rompe toda la cadena de pagos y obviamente eso genera mayores costos porque es tiempo, pero bueno, eso es aproximadamente el monto que tenemos. ¿Y peligran estas obras? No, como dijo la ministra, nosotros tenemos la orden de la gobernadora de no frenar obras, ir acomodando y en su caso nos ayudará el Poder Ejecutivo a ir cubriendo las obras para no frenarla, porque estamos hablando no solamente de obras, sino de empleados que trabajan en esas obras, en lo que es la mano de obra y generación de empleo directo e indirecto que generan, con lo cual es muy importante que esto no se frene. ¿Qué pasó con la administración de los recursos FONAVI, que fue en su momento materia de discusión? Bueno, esto también se discutió en la reunión que estuve el jueves pasado. La Nación nos ha manifestado que para el año que viene no van a ser la misma cantidad de recursos. Y se discutió porque antes estaban atados, el fondo FONAVI estaba atado al combustible y hoy la ley se ha modificado y en índice inflacionario, pero entre que se dictó la ley y se publicó un desfasaje, así que también este fue otro reclamo de las provincias de acomodar ese desfasaje que se dio con respecto a los fondos FONAVIs. En presupuestos, ¿para este año con cuánto se contaba de fondos FONAVI? Mira, ese dato exacto no lo tengo. No, como para proyectar cuánto puede llegar a bajar el año que viene. El compromiso, hace 2 semanas atrás tuvimos una reunión, no fue muy buena la reunión en el sentido de que a raíz de esto del convenio con el Fondo Internacional y que se iba a bajar, estaba la postura como que iban a reducir los fondos.
La semana pasada, que fue de público conocimiento, el presidente Macri se reunió con la Cámara de la Construcción, estuvo el ministro Frigerio y estuvo la UOCRA, que también participó en el Consejo Federal de la Vivienda, y supuestamente hay un compromiso del presidente de respetar lo que estaba presupuestado hasta fin de año, pero bueno, en el momento que estábamos trabajando salimos de la reunión y el dólar estaba a 30 y la bolsa en Nueva York bajó y la bolsa argentina también, entonces es muy difícil predecir o armar algún plan de cómo llevar adelante esto. ¿Se va a ordenar finalmente el Colombo? Gracias a Dios y al trabajo de mucha gente y de muchos años, sí, nosotros firmamos la semana pasada el contrato de obra para realizar la infraestructura que comprende agua, cloaca, gas, red de media y alta tensión, y además de la relocalización y mejoramiento de todo el barrio. Como para los que hace muchos años que estamos acá, sabemos que es una problemática que viene de más de 30 años y que bueno, sabemos también que muchos gobiernos han pasado y han hecho compromisos con respecto a eso, pero bueno, nosotros lo vamos a cumplir. Estamos, ahí ya están casi en un 80, más de un 80% están terminados los departamentos, la ejecución de la obra, de que son los departamentos, los monobloques se han hecho allá adentro. Hace 1000 años se decía eso, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, pero fue un compromiso de la gobernadora no entregar más viviendas en la provincia sin servicios, que es un gran problema, porque se entregan los terrenos sin infraestructura y después padecemos los problemas que tenemos. Entonces, esto es un tema básico, ¿no? Primero la infraestructura, después la vivienda, por una mejor calidad de vida. ¿Qué está en ejecución en lo que es edificios, donde el IPB, tanto en Ushuaia como en Río Grande? Bueno, en Río Grande ahora estamos, vamos a adjudicar 108 viviendas para el gremio de ATE. Estamos acá en Ushuaia, el viernes estamos por firmar el contrato para la demolición y construcción del Consejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia. Estamos también trabajando con infraestructura en la urbanización de todo lo que es el río Pipo, sector 3, digamos, de la calle de la Estancia, al fondo, a mano izquierda. El límite con el parque, al ritmo que viene, más o menos. Se está trabajando mucho en eso para crear la infraestructura y los servicios para, como les digo, poder después desarrollar viviendas. 10.200 personas inscritas. Aproximadamente es la demanda que nosotros tenemos, que puede ser que con el tiempo empiece a decaer a raíz de que durante muchos años el IPB entregó casas tal vez a gente que verdaderamente no tenía una necesidad social. Hoy en día se ha creado un sistema que cruza información entre todas las provincias, entonces sabemos si alguien tiene otras propiedades en otras provincias, con lo cual lo imposibilita para que sea adjudicatario del Instituto Provincial de Vivienda. Los listados que se van armando antes de la adjudicación, siempre se hace esta revisión y se va depurando, sí. Y se va depurando, pero la inscripción hoy aproximadamente es de 2.200, lo que es un número importante. Importantísimo, más teniendo en cuenta lo que se paga en alquiler en esta ciudad, ¿no? ¿Qué promedio de antigüedad tienen los inscriptos? No, nosotros hoy estamos entregando viviendas, las últimas viviendas que se entregaron era de gente que estaba inscripta desde el año 2005. Así que venimos, digamos, atrasados, se viene atrasado con la demanda. Si bien de acá a fin de año tenemos para entregar unas 700 viviendas más, pero bueno, el problema habitacional es grande en Tierra del Fuego y estamos trabajando fuerte para dejarlo de la mejor manera. Siempre mayor la demanda en Río Grande, ¿no? Siempre mayor la demanda. Pasa en Río Grande tiene no la suerte, pero digo, es el suelo, hay más tierra, es mucho más fácil. En Río Grande se está desarrollando, estamos haciendo un trabajo muy importante en lo que es, no me gusta decir la margen sur del Río Grande, en los barrios del otro lado del puente, pero ahí se está haciendo un trabajo importante de regularización de tierras y estamos trabajando para conseguir los fondos para la infraestructura de lo que el año pasado el IPB compró 60 hectáreas para urbanizar y se está trabajando para desarrollar ese sector. Además de otros convenios hemos firmado hace un mes y medio, 2, con el Banco Tierra del Fuego, para poner una sucursal ahí. Ahora lo vamos a hacer mañana, si Dios quiere, firmamos a las 5 de la tarde
también con el banco un terreno allá en el Pipo para que pongan una sucursal en el río Pipo. Así que bueno, trabajando no solamente con la demanda habitacional, sino con organismos provinciales, ONG, para desarrollar. Hoy hay que ser ingenioso. Ante esta situación y la falta de fondos de nación, nosotros estamos tratando de pergeniar de cómo podemos hacer para desde nuestra casa generar lo que necesitamos. ¿El recupero sirve para las reinversiones? ¿Hay morosidad? No, la realidad es que no sirve. Se ha desfasado mucho y es, como comentaba la ministra, hay una situación social compleja y cada vez uno tiene más demanda solicitando que rebajemos la cuota, que hagamos quitas, que hagamos espera y bueno, la verdad que es muy complejo. ¿Hay gente que está refinanciando la deuda? Sí, que solicita porque simplemente porque no le das. Los alquileres, con lo que se pagan los alquileres, el costo de vida se vuelve complejo, el pago de la cuota. Si bien no es una cuota muy alta, pero en este sentido estamos pensando otras ideas como alquileres sociales, son cosas que se están trabajando y que se debatieron. ¿Cómo sería eso? El IPB tendría viviendas que las alquilaría no a lo que lo alquile una inmobiliaria, sino más barata, y con eso genera un recupero, además de una parte para que vaya a inversión para la casa de esa misma persona que está alquilando. Esto no es algo que existe en otros lados del mundo, no es que lo hemos creado nosotros, sino que en otros lugares del mundo existe. ¿Y cómo se elegiría esa gente? Para que no haya competencia dentro de la demanda. Bueno, ese es otro trabajo. Desleal, ¿no? Eso es otro trabajo que hicimos nosotros, que no existía, que estamos segmentando la demanda, digamos. Los fondos que nos manda Nación los vamos a apuntar a la demanda social, que es la más necesitada, y después estamos generando otros tipos de proyectos o desarrollos con gente que puede llegar a tener terrenos o puede llegar a tener dinero y el IPB generar algún tipo de convenio. Esto, lo que les estoy comentando, se está trabajando ahora, porque es a raíz de esta situación. Antes, como les digo, esto venía bien, venían los fondos, se pagaba, pero bueno, ante esta situación uno tiene que buscar otros caminos. ¿Y los tiempos dan como para hacerlo de una manera rápida? Nos van a tener que dar. En eso estamos obligados, no nos vamos a quedar porque tenemos que trabajar para eso, porque si no tenemos que cerrar el boliche, como se dice. ¿Cómo está el tema de los consorcios, ¿no? Que siempre está dando vueltas, siguen las escaleras, ¿no es cierto?, ocupadas por un chulengo, por las cubiertas? Bueno, aprovecho la oportunidad para pedirle a los vecinos de todos los edificios y monobloc donde hay escaleras que tengan en cuenta que es por su seguridad y por el cuidado de su vida el tener desocupadas las escaleras de emergencia. Con respecto a los consorcios, nosotros a partir de febrero empezamos a firmar los contratos con el compromiso de la gente de adherirse a los convenios, a los reglamentos de copropiedad para acá adelante, cosa que tampoco se hacía. Y la conformación de los convenios la estamos trabajando y yo creo que en un mes, 2 meses más ya tenemos todo cerrado para hacerlo como es en cualquier lugar del país, ¿no? Sí. Pasa que es una cuestión cultural. Yo me he encontrado con gente en el IPB que hay lugares donde la gente está muy bien organizada y eso hay que destacarlo, donde si bien no son un consorcio legalmente constituido, tienen su libro, su factura. Asociativismo por lo menos. Claro, pero aparte es el edificio de todos, tienen que cuidarlo entre todos. Es fantástico, pero bueno, hay otros lugares en los que no es tan así, entonces tenemos que trabajar sobre eso, pero la gente tiene que entender que esto ya está arreglado, el Código Civil lo regla, es la propiedad horizontal y hay lugares comunes y hay lugares propios y los lugares comunes se tienen que soportar entre todos. Claro, y tienen que incluso bancarlos entre todos para mantenerlos bien, que no pase como pasó con varios lugares, con San Salvador, Monte Gallinero, el deterioro, ¿no?, que se produce. Bueno, en Monte Gallinero, los que pasan por ahí podrán ver un gran trabajo que se ha hecho desde el IPB, con respecto al mejoramiento de las fachadas y de los lugares y las plazas y los lugares comunes en las 300 viviendas, edificios que hacía más de 20 años que no les ponían una lata de pintura y con poco ha quedado muy lindo y la gente está contenta, salís del aeropuerto y te encontrás con eso, la verdad que se le está cambiando la cara. Bien, Gustavo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos al corte. Cuando regresemos va a estar con nosotros el secretario de Turismo, juró hace unas horas, de la Municipalidad de Ushuaia, José Luis Requia. Ya venimos.